Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de química. En esta oportunidad veremos anomalía de la configuración electrónica, más precisamente del elemento cromo y cobre. Mi nombre es José y comenzamos. Comenzaremos repasando brevemente la estructura de un átomo. Recuerden que está formado por una parte central denominada núcleo, en la cual tenemos los protones de carga positiva y los neutrones, partículas sin carga. Y a su alrededor se mueven los electrones en diferentes niveles de energía. El átomo puede tener hasta 7 niveles y cada uno de estos niveles puede estar desdoblado en diferentes subniveles, los cuales se indican con las letras S, P, D y F. Entonces acá podemos ver mejor en un diagrama cómo es el desdoblamiento de los diferentes niveles de energía en sus diferentes subniveles. Recuerden que los subniveles se indican con las letras S, P, D y F y el número delante está indicando cuál es el nivel de energía que estamos hablando. A modo de ejemplo, vamos a hacer la configuración electrónica del elemento nitrógeno, que tiene un número atómico 7. Nosotros, para hacer la configuración electrónica, empleamos este diagrama, que recuerden que se comienza del primer término acá, que es el que está arriba, y vamos llenando término por término hasta completar el número de electrones que me indica el número atómico. Entonces, fíjense que esto, para emplear, tenemos que tener en cuenta que en cada uno de estos subniveles, es decir, letra S entran hasta 2, en las P entran hasta 6, en los F entran hasta 10 y en los F entran hasta 14. Entonces, vamos a hacer la configuración electrónica para el nitrógeno. Tiene número atómico 7, que significa que tiene 7 electrones, de los cuales yo voy a comenzar a ubicarlo término por término de acuerdo al diagrama de Moller. Fíjense que el primer término es 1s, colocamos 1s, letra S entran hasta 2. Entonces de estos 7 solamente voy a colocar 2 ahí. Siguiente término sigue 2s. Entonces colocamos 2s, nuevamente letra S, entran hasta 2. Siguiente término después del 2s sigue el 2p. Entonces colocamos 2p, fíjense que los p entran hasta 6, pero yo necesito ubicar 7, de los cuales ya hay 2 acá y 2 acá, son en total 4. Entonces me restarían por ubicar 3. Entonces esos 3 perfectamente entran en el término 2p. Ahora, si a eso mismo nosotros los queremos representar cómo se distribuyen estos electrones en el diagrama de energía que vimos anteriormente al comienzo, fíjense que primero comenzamos del menor energía, 1s, entran ahí 2 electrones. Entonces indica un electrón hacia arriba, un spin hacia arriba, y el otro electrón iría en sentido contrario. Entonces ahí estaría completo el primer término. Siguiente término, fíjense que es 2s, ¿tá? Fíjense acá sería 2s, también tiene 2 electrones, entonces uno hacia arriba, el otro en sentido contrario. Y en el siguiente término, 2p, fíjense que el subnivel 2p tiene 3 orbitales, por lo tanto, cuando nosotros tenemos más de un orbital, vamos a aplicar la regla de Hund, lo cual nos dice que los electrones se tienen que distribuir en todos los orbitales y una vez que ya estén distribuidos, recién se completan. Entonces, fíjense que en este caso yo tengo 3 electrones, voy a completar 1, 2, 3, una vez que estén distribuidos los 3 electrones en los orbitales, recién si tuviese más electrones, recién van en sentido contrario. Entonces ahí ya estaría representada la distribución de los electrones en el diagrama de energía. Esto es similar a lo que se ve en casillas cuánticas. Recuerden, en casillas cuánticas nosotros tenemos una configuración electrónica y recuerden, primer término 1s tiene un solo orbital, es decir, una sola casilla, y ahí van 2 electrones, 1, 2. Fíjense que es similar a lo que vimos acá. Siguiente término 2s también tiene un solo orbital con 2 electrones, uno en sentido opuesto. Y vemos que en el siguiente subnivel 2p tengo 3 orbitales, ¿tá? Colocamos los 3 orbitales y distribuimos los 3 electrones de esta manera. Fíjense que es similar a lo que vimos en las casillas cuánticas. La mayoría de los elementos cumplen con el diagrama Moller para la configuración electrónica. Entonces, como vimos anteriormente, el llenado se hace siguiendo término a término y completando los subniveles hasta completar la configuración electrónica. Pero hay algunos elementos como de transición, como el cromo o molibdeno, que tienen una estabilidad cuando los orbitales S y D están semicompletos. Estos constituyen una anomalía o una excepción a la configuración electrónica. Entonces, para que lo veamos más claramente por qué se produce esto, veamos ahí el ejemplo. El cromo es un elemento que tiene número atómico 24, entonces colocamos su símbolo. Este átomo tiene 24 electrones, entonces significa que vamos a ir
ubicando estos 24 electrones en este diagrama, término por término, cumpliendo lo que nos dice acá en los topes máximos en cada subnivel. Entonces comenzamos primer término, 1s, entran hasta 2, como vimos anteriormente. Siguiente término, 2s, entran hasta 2. Siguiente término, 2p, entran en los p hasta 6. Siguiente término sería 3s, entran hasta 2. Después del 3s vemos que le sigue el 3p, entran hasta 6. Luego 4s, entran 2. Y finalmente le sigue el término 3d. Ahí para completar los 24 nos haría falta 4. Entonces ustedes recuerden que acá nosotros vamos ubicando los 24 electrones en los diferentes subniveles de modo tal que la suma nos tiene que dar 24. Entonces si ustedes cuentan ahí, tengo 2 y 2 son 4, más 6 son 10, más 2 son 12, más 6 son 18, con estos 2 son 20 y ahí nos faltarían 4 para los 24, entonces acá colocamos 4. Entonces vemos que en el 3D irían 4. Pero cuando nosotros vemos en la configuración electrónica, muchas de las tablas nos dicen la configuración electrónica, vemos que no es como nos dice, como sacamos nosotros. Vamos a ver a qué se debe esto. Ahora tenemos la configuración electrónica, en teoría. Vamos a ver acá cuando comenzamos a llenar los diferentes niveles con sus correspondientes subniveles. Observaremos que 1s tengo 2 electrones, entonces completamos 1, 2. Siguiente término, 2s, es decir, 2s, 1, 2 electrones. Siguiente término o subnivel es 2p, 6, entonces completamos 1, 2, 3. Recuerden acá tenemos 3 orbitales. 4, 5, 6. Entonces así vamos completando. En el caso del 3s serían 1, 2. Luego le sigue el 3p, 6. 1, 2, 3. Completamos abajo primero. Luego rellenamos con los opuestos, 6. En el caso del 4s tenemos 4s, 2. Y en el caso del 3d tenemos 4 electrones. Entonces 1, 2, 3, 4. Pero nosotros observamos que a medida que comienza a aumentar los niveles de energía, observaremos que comienzan a estar más cerca los subniveles. Por lo tanto, acá podemos ver que el 4s con el 3d casi están a la misma energía. Por lo tanto, en este tipo de elementos, cuando están muy cerca de energía, van a tener más estabilidad cuando los orbitales s y d estén semicompletos. Entonces, para que esto ocurra, va a tener que producirse, van a tener más estabilidad, va a tener que producirse que este electrón pase al nivel 3D. Entonces vemos ahí que va a transferir un electrón del 4s al 3D. Entonces de esa manera vemos que desaparece ahí el electrón, ya pasa al 3D, formándose 3D5. Borramos ahí, fíjense. Entonces nosotros vamos a decir que tiene más estabilidad cuando se traspasa o se dona un electrón del orbital S hasta el orbital D, que están a punto de llenarse hasta la mitad. Entonces este tipo de configuración es más estable. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a ver acá en la última parte, tenemos 4S1 y 3D5. Entonces esta es una anomalía o una excepción a la configuración electrónica, y eso es la explicación, el por qué esta es la configuración electrónica de este elemento. Otra excepción a la configuración electrónica la representa el elemento cobre, que es un elemento de transición, el cual va a tener mayor estabilidad con los orbitales de completo. Entonces vamos a ver nuevamente, tengo acá el elemento cobre, su número atómico es 29. Comenzamos a hacer su configuración utilizando el diagrama en Moller, como habíamos visto anteriormente, y comenzamos. Primer término, vemos que acá número atómico 29, significa que tiene 29 electrones este elemento. Vamos a comenzar. Primer término, 1s, entran 2. Siguiente término, 2s, entran 2. Siguiente término, 2p, 6. Siguiente término, 3s, entran 2. Luego el 3p, entran 6. Luego 4s, 2. Ahí vamos a contar cuántos electrones vamos ubicando en los diferentes términos. Tengo 2 y 2 son 4. Más 6 son 10. Más 2 son 12. Más 6 son 18. Más 2 son 20. Entonces estamos parados acá en el 4s. Nos hace falta 9 para llegar a los 29. Por lo tanto, el siguiente término sería el 3d. Fíjense que entran hasta 10. Voy a colocar perfectamente los 9.
Y vamos a ver que nuevamente no coincide esta parte de la configuración electrónica con lo que me dice la tabla periódica. ¿A qué se debe esta diferencia? Vamos a ver nuevamente en los diagramas. Voy a comenzar a ubicar los electrones, los diferentes subniveles. Comenzamos con el de menor energía, que sería 1s, entramos 2, 2s, 2, 2p6, ahí ubicamos los 6 electrones. Fíjense cómo se llena, primero se rellena abajo y luego se completan con lo de arriba. Luego sigue 3s2, 3p6, completamos ahí, 4s2 y acá tenemos 3d9. Entonces completamos abajo primero, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y luego completamos hacia los de arriba, sería 6, 7, 8, 9. Entonces una vez que ya tenemos esto, vamos a observar nuevamente que se nos presenta la situación en la cual tengo el 4S, tiene casi la misma energía que el 3D, por lo tanto acá tienen casi energías similares. Este elemento va a tener mayor estabilidad pasando cuando los orbitales D están completos. Entonces, para que esto ocurra, fíjense ahí la flecha nos está indicando que va a pasar un electrón del 4s al 3d. Entonces, de esta manera, fíjense ahí, ya se completa el 3d y nos queda el 4s con un solo electrón. Entonces, vamos a ver que estos elementos va a tener mayor estabilidad donando un electrón del orbital S hacia el orbital D, una vez para que se completen en su totalidad. Entonces de esta manera estos van a ser más estables. Entonces vamos a ver que esto es una excepción. Entonces va a cambiar esto la configuración, la parte final de la configuración electrónica. Va a ser 4s1 y 3d10. Entonces de esta manera fíjense que adquirió la configuración electrónica más estable este elemento debido justamente a esto que tiene casi energías similares. Entonces esto se conoce como una anomalía o excepciones a la regla de la configuración electrónica. Bueno, eso sería todo, amigos. Espero que les haya sido útil la información brindada. Ya saben, si les gustó me dan un like, pueden hacer algún comentario y sugerencia para los demás videos. Nos vemos la próxima. Suerte en los estudios.